especial de desarrollo web. Bienvenidos compañeros, este es Oswald, yo soy Oswald y esta vez mi asistente y yo te vamos a enseñar a crear componentes reutilizables en tu proyecto web. Te reto a verte el vídeo completo y colocarlo en práctica. Bien, empezamos con el proyecto componentes HTML con una carpeta assets que dentro tiene una carpeta fonts con la fuente de mi sistema de diseño de Oswald, un script vacío de JavaScript, un archivo de estilos de CSS vacío y el index HTML vacío. Comencemos por aquí para crear la estructura de los tres componentes que vamos a crear en el tutorial. Utilizamos la llamada de embed de VS Code, nos crea un esqueleto básico y escribimos en el título cómo diseñar webs con componentes HTML. Luego por aquí vamos a cambiar esto a 2 espacios. Control comilla simple, una indentación. Creamos los comentarios para lo que vamos a estar teniendo por aquí, por ejemplo, título de contenedor, final de título de contenedor y por acá los contenedores y final de contenedores. El primer componente que vamos a crear serán los contenedores, entonces aquí creamos un H1 para los títulos que diga containers y un HR para una barra horizontal de separación. Acá vamos a crear un div llamado containers. Ahora para ir probando en vivo vamos a correr el proyecto en vivo con Live Server, una extensión de Visual Studio Code que lo que hace es leer cada cambio en tiempo real, por ejemplo. Así que si hacemos algún cambio, por ejemplo, escribimos acá y guardamos, se va a reflejar automáticamente sin hacer más nada. Eso para ir viendo los cambios. Ahora, yo guardé unos archivos de CSS ya para estilizar varias cosas como la barra horizontal y los dejé guardados en la nube en el repositorio. Y ya, le coloqué la fuente de mi sistema de diseño y estilicé un poco este asunto de la barra horizontal. Pasa que tiene ahorita un margen con los alrededores y eso lo vamos a arreglar importando la librería Normalize. En este caso también la dejé en la nube en mi repositorio y con eso ya le quita el margen de body. También cabe destacar que esta librería Normalize CSS es una librería de formateo que lo que hace es que todos los sitios web que usen Normalize se vean de la misma manera en diferentes navegadores, Mozilla, Safari, Chrome, Edge. Lo que pasa es que cada uno muestra los elementos por defecto sin un modelo estándar, sino que cada uno lo muestra a su manera. Normalize lo que hace es estandarizarlos a un estilo específico por ti. Continuando el asunto, vamos a crear el primer componente, que era el de los contenedores. Y para eso vamos a crear la clase container, que va a ser un componente reutilizable en diversos sitios. Sería la clase container. Y dentro de ello pondríamos un párrafo de que sería el contenedor normal. Y listo, con esto ya tendríamos un contenedor. Claro, falta estilizarlo, pero vamos a crear otros tipos de contenedores. Un container with shadow con sombra y final del contenedor con sombra. A ver, esta vez creamos la misma clase container para reutilizar clases, que eso es lo que sería crear componentes que son elementos reutilizables. Dentro de aquí colocamos un párrafo con contenedor con sombra. ¿Y cuál es la diferencia de este contenedor con sombra del contenedor normal? Donde se marca la diferencia sería en la siguiente clase, que sería un modificador. Los modificadores se escriben con doble guiones y decimos que tiene el modificador shadow, que va a ser el mismo contenedor pero con sombra.
Y creamos un tercer tipo de contenedor, Shadow Darkness, es decir, una sombra muy oscura. Container Darkness. Así creamos las dos clases de inmediato y sería contenedor oscuro. Aquí ya tenemos el esqueleto HTML de los componentes principales. Lo siguiente sería crear el título de los botones, que son los siguientes componentes. Ya vamos a estilizar cada uno, pero vamos a crear el cuerpo de cada uno. H1 igual que allá arriba, con un HR aquí si guardamos vemos los cambios, buttons y el HR. Vamos a empezar con los estilos. Principalmente crearemos unas variables de manera rápida. Vamos a cambiar los espacios aquí a 2. Ok, la indentación de 2 espacios es un estándar últimamente. Bien, la variable primary va a tener mi color principal y el valor de radius, que es el redondeo. Crearemos los contenedores, la clase containers. Esto es para que cada contenedor esté uno al lado del otro. Sería con grid template columns, y usamos la función repeat para repetir las columnas. Un FR, una fracción. Grid gap de un rem para la separación entre cada uno de ellos. Alinear ítems al centro. Veamos acá. Ok, la razón por la que no ha habido ningún cambio es porque no hemos vinculado el CSS de acá, que está en la carpeta assets, el archivo style. Ahora sí va a estar uno al lado del otro. Bien. Y la separación se ve aquí, por ejemplo, si es de 5 rem, mucho más amplia, y si es de un rem, más cercano, si es de 0, ahí está. Le creamos un relleno de medio rem en altura y un rem a los lados. Con eso ya estaría separado de los lados. Retomando, ya tenemos el relleno separador de los contenedores a los lados y ahora vamos a estilizar el componente container. Lo vamos a hacer flexible, con su contenido verticalmente alineado al centro, horizontalmente alineado al centro y verticalmente alineado al centro, con un borde de un píxel del color de la variable primaria, que es mi color que está aquí arriba declarado en la variable. Luego le vamos a decir que tenga un padding de un rem y un color de fondo blanco. Se puede resumir de 3 para escribir los 6 caracteres. Borde radius de la variable de radius, que es de 8 píxeles. Y ya parece más un contenedor, tiene algo dentro. En este caso ya tenemos un componente con su clase y su elemento HTML. En este caso, si quisiéramos duplicar un elemento, simplemente podemos copiarlo y pegarlo en cualquier otro lugar de la página y ya tendríamos el contenedor estilizado con los estilos del contenedor. Bien, ahora vamos con los modificadores, que son el contenedor con sombra y el contenedor oscuro, que sería la clase de modificadora container con sombra. Sería agregar una sombra de 0 en X, 0 en Y, 5 píxeles de split, perdón, no split, split sería el siguiente valor, que es opcional también, al igual que los demás. Esto es X, esto es Y y esto es desenfoque. Y por último vendría el color, que en este caso vamos a usar
Con eso ya tendríamos el contenedor con sombra con una sombra suavemente gris. Vemos que si modificamos estos 5 píxeles, se va 5 píxeles hacia abajo. Y si lo ponemos negativo, el Y lo lleva hacia arriba. Lo mismo pasaría si modificamos la X. O negativa. O ambas a la vez. Bien, se pueden crear muchas cosas con las sombras. Incluso si no se desenfocan, quedan resultados interesantes. Bien, cosas como esas. Y vamos a crear el modificador del contenedor más oscuro. Lo mismo, una sombra con un poco más grande de desenfoque y oscura. Con esto ya tenemos los contenedores completamente listos. Si queremos en algún momento usar un contenedor oscuro o con sombra o normal, simplemente vamos a llamar el elemento HTML y colocarle las clases necesarias con el modificador necesario. Continuamos con los grupos, con los botones, con el grupo de botones que vimos en el ejemplo, y sería algo así como button group, que es el contenedor de botones agrupados. Creamos la clase del componente botón, button, y digamos que se va a llamar abrir modal, como en el ejemplo principal. Y vamos a estilizar el botón, ya que van a haber varios botones. Vamos a estilizar button group para que agrupe uno al lado del otro. Eso con display flex, flexible, con una separación de un ren entre cada uno y un espaciado a los lados de un ren, lo que hace que lo alinee con lo demás. Luego estilizamos el botón y sería hacerle como un padding de arriba hacia abajo, de un 75% de ren y 2 ren a los lados, con un background color del color primario, un color del texto en blanco y un border radius de bar radius. Por último, cuando ponemos el mouse encima no vemos nada de diferencia, así que vamos a agregar el cursor de puntero. Y ahora sí parece un botón clicable. Vamos con el estado al colocar el mouse encima, con la pseudo clase hover, y cambiamos un poco el color de fondo con 17A 4BF para que se haga un poco más oscuro con el mouse encima. Y luego, cuando el botón sea presionado, vamos a hacer que sea un poco más pequeño, que se escale, y ahí hay un efecto de botón cliqueado. También hay varios tipos de botones y para ello vamos a crear modificadores. Esto será button, button error, que diga cancelar, y un button desactivado, que sería desactivado su contenido. Como pueden notar, ya todos son azules, y aunque deberían ser de otros colores, no lo son porque no se han creado los modificadores en CSS. Así que vamos a crear el modificador para error y hacemos que su color de fondo sea E12121. Pero si colocamos el mouse encima, se va el color oscuro que por defecto tiene declarado acá. Para sobreescribir eso, hacemos que el botón de error, cuando tenga el mouse encima, con hover, cambie el color a un rojo oscuro. Y con eso ya estaría funcionando. Ahora vamos a estilizar el modificador de desactivado, Sublet, y le vamos a agregar el background color a 4BDC299 para agregarle un poco de transparencia, un color de 21-21-21 oscuro,
y el cursor va a ser desactivado, o sea, no permitido. Not allowed. Esto que sucedió todo. Y ya tenemos eso. El mouse se ve como no permitido, no se le puede dar clic, no hace nada. Ahora lo que debemos hacer en la siguiente es que no se ponga azul cuando tenga el mouse encima, sino que se quede totalmente idéntico al color original, A4 C299. Y si el botón se presiona estando desactivado, el transform scale sea igual a 1, no se cambie de tamaño tampoco. Y este botón no hace nada al ser presionado, está totalmente desactivado a diferencia de este y este. Y con eso ya tenemos el componente de botón terminado. Bien, ahora vamos a crear el último componente, que serían los modals. Los modals son esos componentes que aparecen en un contenedor mostrando un texto, una alerta o algo, y todo por detrás se pone transparente, oscuro, o en algunos casos se desenfoca. Ese desenfoque lo veremos en otro vídeo, que es un efecto bastante interesante. Vamos a comentar acá, modal. Final del modal, y empezamos a programar el componente. Con su clase modal va a tener un elemento background, hijo de modal, otro elemento llamado container, que es del componente global container. Dentro de él vamos a trabajar con el modal information, que sería como el contenido del modal, que dice: me pregunto si leerás esto. En otra instancia, el párrafo por acá, de tipo modal information paragraph, párrafo del modal de información. Hermano de este elemento modal information sería modal actions, para agregarle botones al modal, que el usuario pueda hacer algo cuando tenga el modal disponible. Y allí agregamos botones: button secondary, que diga cancelar, y un button normal primario, que diga aceptar. El button secondary no lo creamos, es un modificador que no va a tener un color de fondo sino solo texto. Ya lo vamos a crear. ¿Ves? Necesitamos que cancelar se vea diferente. Para ello vamos a crear el modificador de botón. Eso lo van a usar componentes. Si solo quieres crear un modificador, no vas a tener que modificar todo esto, sino que solo creas el modificador específico, button secondary, que tenga un color de fondo transparente, y como el texto es blanco y el fondo es blanco, necesitamos que tenga un color de texto oscuro. Y si a un button secondary se le coloca el mouse encima, no cambia de color, para evitar el mismo problema de siempre. Y se le agrega una decoración de que se subraya el texto, muy clásico en los botones. Bien, continuamos y escribimos por acá un mensaje bien agradable y original. Si lees esto, te invito a suscribirte al canal de YouTube de Hostware. Punto y final. Ok, borramos el espacio, cancelar, aceptar, y ahora vamos a estilizar todo este componente de modal. En este momento el componente está allí ocupando un espacio en específico, pero a partir de ahora él va a ser un elemento flotante, fijo en el espacio. Eso lo vamos a lograr con modal position fixed, top 0 y left 0 para posicionarlo en las coordenadas superior izquierda. Lo hacemos flex para que pueda alinear su contenido
uno al lado del otro, que es lo que queremos. Que el contenedor hijo del modal se centre completamente, vertical y horizontalmente. Hacemos que ocupe todo el ancho y todo el alto de la pantalla y que si le das clic no pase nada. Esto porque cuando esté el abierto, si quitamos esta línea, si el modal está inactivo no podremos dar clic a nada más que solo el modal, ¿ves? Esto no le puedo dar clic, pero si lo activo, ahora sí puedo dar clic a las cosas de atrás. Esto sucede porque el modal en verdad está ocupando el espacio completo, solo que no lo está mostrando de ninguna manera, y para allá vamos, con la clase modal background, que también lo vamos a hacer posición fijo, en la parte superior izquierda de la pantalla, con un ancho de todo el ancho del viewport, que es la ventana, y toda la altura del viewport. Tenemos un background color oscuro temporalmente, con una opacidad del 50%, lo posicionamos con Z-index y ahora todo se va oscuro. Y le decimos transition, 0.2 segundos, yes background color. Esto es porque el color de fondo va a cambiar, el por defecto será transparente. Solo quería mostrar que modal sí está ocupando toda la pantalla. Y ahora vamos a crear algo, y es un modificador para el modal cuando esté abierto. Lo que va a hacer es que ahora sí se le pueda dar clic solo al modal y no lo de atrás. Solo cuando tenga open el modificador. Y si tiene el modificador open, el modal background ahora debe ser un gris oscuro. Esto es para que cuando el modal esté abierto en verdad, se vea el fondo oscuro. Pero esto ya se verá viendo cuando el modal en verdad no esté visible, sino solo cuando se abra. Vamos a modificar ahora el contenedor del modal. Si ves que el contenedor trae todas las características de estos contenedores del componente, pero ahora vamos a crear una modificación de elemento cuando este contenedor es hijo de un modal y tiene la clase modal container. De esta manera, sin tener que hacer anidados, cosas como así, sino que para entenderlo con un solo nombre de clase, utilizamos un nombre de clase que relaciona los dos elementos. Vamos a hacer que su posición sea relativa. Esto para poder ponerlo encima de la capa gris. Que sea un grid. Que tenga una separación de un rem. Y como es de una columna, ahora todo se va hacia abajo. Esto ocupa una columna, el texto, con el título con su párrafo. Y esto ocupa una columna, los botones. Tiene una separación de altura entre ellos de un rem. Y lo transformamos y lo escalamos a 0. Ya no se ven. Pero para seguir echando el ojo vamos a comentar esta línea. Luego la descomentamos. Otra manera de comentar en VS Code es con Control K C. Y para descomentar Control K U. Continuamos y le agregamos un mínimo de altura del 40% de la altura de la ventana y un máximo de anchura del 75% de la ventana. Esto podría ser BW y sería lo mismo. Y le agregamos un Z-index de 100 para que pueda estar encima de esta capa. Si no le agregamos el Z-index va a estar por detrás. Y claro, funciona un 2 porque esta capa es un 1. Un 10 también funciona, no hay problema por eso. En este caso quise colocar 100 para que él esté por cualquier tipo de elemento que pueda aparecer por debajo con un Z-index de 30, 20, 50. Porque los modales generalmente están por encima de todo. No puedo darle clic
porque no tiene modal open, que es lo que activa los eventos de clics en el modal. Ya los iremos activando. Y por último, como él se escala, le vamos a hacer una transición de 200 milisegundos de tipo EASE de transformación. Continuamos y vamos a transformarlo solamente cuando el modal esté abierto. Y le decimos que su transformación sea de 1. Esto lo que nos va a dar es una animación de aparición. Vamos a cambiar esto a transparente. Y ahora el modal no se ve. Por defecto el modal ya no existe, ya no está. Ahora continuamos a estilizar. Vamos a por defecto activar el modal que siempre está abierto para poder ver los estilos que vamos a crear ahora, que es estilizar los botones para colocar uno al lado del otro, y eso es con modal actions, que era la clase de las acciones de los botones del modal. Simplemente debemos hacer que sea flexible para que se coloque uno al lado del otro, que el contenido se justifique al final por estándar de diseño y que la separación entre ellos sea de un rem. Así hay una separación acá entre ellos, un espacio, para no seleccionar alguno por error en este intermedio. Y con eso hemos terminado el componente de modal. Ahora vamos a agregar la funcionalidad de que este botón cancelar funcione, aceptar también, y todo ello en el archivo JavaScript que hemos creado por acá. Bien, primero vamos a quitar que el modal esté abierto por defecto, porque ahora se va a abrir con acciones. Y las acciones serán clases para que JavaScript consiga los botones con más facilidad. En este caso sería con click ignore. Digamos que este botón no dice cancelar, sino que dice ignorar, ya que es una oferta o una invitación a suscribirte a algo. Y aquí sería acepto el reto, accept change. Ok, on click confirm para aceptar. Y por otro lado teníamos otros botones que eran abrir modal y los de errores y eso. Este sería on click open modal. Los demás botones no hacen nada. Este podría mostrar una alerta con facilidad, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer en esta ocasión. Así que tenemos 3 botones funcionales. Lo primero que vamos a hacer es almacenar el componente modal en una variable llamada modal. Llamamos al documento, en el query selector buscamos la clase modal y allí almacenamos estado para saber si el modal está abierto. Let modal is open en true. False, por defecto está cerrado. Acción para actualizar el estado modal is open, donde también vamos a agregar la clase del modificador open para el modal. En este caso se va a llamar setModal is open, setear que el modal está abierto, recibe un parámetro value y vamos a cambiar el valor de modal is open por value. Esto va a ser de 2 espacios por el estándar otra vez. Y decimos, si el valor es verdadero, se agrega la clase modal open, el modificador open, al elemento modal que habíamos almacenado acá. Pero si no es verdadero, sino que es falso el valor, vamos a hacer todo lo contrario con remove en vez de agregar, remover en vez de agregar. Con esto ya tendríamos una función que cambia el modal is open y agrega o remueve la clase modificadora conforme al valor enviado. Métodos para abrir y cerrar el modal. Const open modal. Estos son como funciones cortas para llamar la función que acabamos de crear. True. Y esto sería false. Se llama close modal. Funcionalidad de botones. En este caso vamos a guardar el botón que abre el modal, que es este, con document query selector
onClick Open Modal, creo que se llamaba. De igual manera confirmamos copiando y pegando. Bien, ese es su nombre. Y guardamos el botón de confirmación que está dentro del modal. En Document, Query Selector, onClick Confirm. Bien, le agregamos a estos botones, al de abrir el modal, un evento, un escuchador de evento, un event listener, de tipo click, que recibe, si se hace clic en ese botón, abre el modal. Esto podría resumirse así y funcionaría perfectamente. Y luego decimos el botón de confirmación, diría close modal, porque se confirmó el modal y listo. Veamos. Acabo de revisar y el problema principal es que nunca llamamos el script desde HTML. Tenemos que importarlo. Así jamás se iba a ejecutar, o sea, lógico. Llamamos la etiqueta script con un src que sea assets y script.js. Ahora sí, abrir modal, acepto el reto. Son los dos botones que habíamos declarado acá y funcionan a la perfección. Ahora vamos con la lógica del botón ignorar del modal. Aquí vamos a hacer algo gracioso, vamos a disfrutarnos esto. Y es que si le das al botón de ignorar, no. Si le das al botón de ignorar, vamos a hacer que el mundo haga un shake world, cierta cantidad de veces que le digamos. Si el modal está abierto, vamos a hacer que se cierre el modal. Colocar esto de una sola línea es lo mismo que hacer esto. Solo funciona para una sola línea o una expresión. Vamos a crear un contador que diga abrir el modal. Si la cantidad de veces menor o igual a 0, ya no hacer nada, solo abrirlo y ya. Pero si hay unas más veces todavía por cumplirse, hacemos otro contador dentro del contador que llame a la misma función para ejecutar recursividad con el parámetro times restándole un valor. Esto se va a hacer en 300 milisegundos y este se va a llamar también en 300 milisegundos. Y llamamos a ignore button para agregar un event listener click que tenga una función de flecha acá que llame al shake world 3 veces. Y con esto, si le damos clic al botón de ignorar, se va a cerrar y abrir el modal 3 veces. Pero si le decimos 15 veces, así lo va a hacer. Y esto es, si me quieres ignorar, no te voy a dejar hacer nada. Estás hackeado. Bueno, espero que les haya gustado el resultado. Gracias por haberte visto el video completo. Si te gustó, dale like, suscríbete, coméntalo, compártelo con tus panas, con tu perrito, con tu hámster, con todos los que tú quieras. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Si llegaste hasta aquí seguramente disfrutaste este video. Recuerda donar $5 a Hostworld. Allá abajo te va a dejar la cuenta de PayPal. Zelle también disponible, Screeneteller, Binance.
Todo para lo que tú quieras, pago móvil también, venezolano, peruano, chileno también, y en Ecuador muy pronto, mi querido ecuatoriano amigo, mediano del mundo. Ay, Dios mío, tengo sueño, mi pana, bien tarde, está como las 12 y pico. No. En fin, no duermo yo 10 para que sepas.